Aleluya. Vamos a abrir la Biblia en Gálatas, capítulo 1, verso 6. Esta carta escrita por el apóstol Pablo dice en el verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hace poco mencioné este texto también. Es tan claro, son 6, 7, 8, 9, 10, 5 versículos que encierran una riqueza absoluta de Pablo a los Gálatas. Dice, estoy maravillado. Normalmente cuando uno utiliza una expresión así, la utiliza para bien, ¿no? Diciendo, estoy maravillado que pudimos hacer tal cosa. Estoy maravillado que progresaste. Estoy maravillado que conseguiste trabajo. Estoy maravillado. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se alejaron del que los llamó de la gracia. Y dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Saben? El apóstol cuando está hablando del evangelio, él está hablando del único evangelio, como él lo conoció. Algo que lo llevó de gloria en gloria y que no lo cambió. No tengo la forma de hacer la prueba acá con ustedes, pero es como si yo a ustedes les trajera un vaso de Coca-Cola. Imagínense acá un vaso de Coca-Cola, acá un vaso de agua. Yo tomo Coca-Cola, dejo acá el vaso y le agrego agua. Dejaría de ser Coca-Cola. Esto lo hice, me acuerdo, hace muchos años en unas conferencias que había habido en Quilmes. Es como aguar de alguna manera la bebida que estamos tomando. Dejó de ser lo que era para ser lo que era mezclado con agua, aguado. El apóstol Pablo les dice, me llama la atención, estoy maravillado, le dice a la iglesia de Gálatas, que esto nos tiene que servir a nosotros, ¿para qué? Para no cometer exactamente el mismo error. Estoy maravillado de que tan pronto han dejado el evangelio que aprendieron de la gracia para aprender un evangelio diferente. A veces la gente tiene tantas ganas de escuchar otra cosa que se lleva a darle a la gente lo que quiere escuchar y se transforma
en un evangelio diferente. El gran problema no lo tiene la gente, no lo tiene la congregación, el problema lo tiene el pastor. Tenemos nosotros la responsabilidad. No tenemos que dar a la gente lo que quiere oír, sino que hay que dar palabra de Dios. Y es interesante porque dice, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Pablo termina diciendo, si yo mismo les predico un evangelio diferente, soy maldito. Si viniese aún un ángel y les da un evangelio diferente, un evangelio sin cruz, un evangelio sin el Mesías que vino y murió en la cruz y me compró muriendo en la cruz, un evangelio sin cruz, sin quebrantamiento, sin humillación, sin pruebas, sin dificultades, sin espada. No es evangelio. No es evangelio. Y él dice, si alguno de nosotros le viene con un evangelio distinto, por favor no nos tengan en cuenta, nos volvimos locos. Y les digo desde acá, si alguna vez les anuncio un evangelio diferente, váyanse. Es así. No hay un evangelio que es diferente. Si el evangelio es diferente, que es ese evangelio barato que se predica con un éxito barato que tiene precio, no es el evangelio. A mí me gusta porque el apóstol Pablo se jugó. En un momento Pablo le dice a Timoteo, cuando le escribe a aquel joven pastor, le dice, cuídate de ti mismo y de lo que enseñes, porque podés hacer tropezar a un montón de gente. Y a veces, para poder calmar a las fieras, algunos predican un evangelio diferente. Pero porque se tiene miedo a quedarse solo. Y no hay que tener miedo a quedarse solo. Lo que hay que dar es siempre la palabra de Dios. Siempre. Siempre. Le pasó esto a Isaías, le pasó a Jeremías, le pasó a Ezequiel, le pasó a Joel, le pasó a Habacuc, le pasó a todos. Un evangelio diferente. Si alguno predica un evangelio diferente o un ángel, miren, hay que tener tantos cuidados con relación al evangelio. Por un lado hay que tener cuidado, pero por otro lado hay que correr rápidamente en la línea que dejó marcada el Señor. Cuando Jesús habló del camino angosto y del camino ancho, al camino angosto no hay que tenerle miedo. En el camino angosto se puede correr y no hay que tener miedo. Hay un tren nuevo, ya tiene algunos años, nosotros no lo tenemos acá, no creo que lo tengamos alguna vez. Ese tren solo está agarrado por un riel que va por arriba y el tren está agarrado de ese riel y va flotando, solo agarrado de ese riel, y desarrolla velocidades altísimas, 250 kilómetros por hora, agarrado de un riel que lo tiene arriba. El canal es finito, es insignificante, pero ese tren recorre velocidades increíbles, tomadas de un riel. Lo mismo pasa con el Evangelio. Cuando el Evangelio está tomado de la cruz, puede ir a donde sea, porque no va a variar, no va a cambiar, va a tener el éxito garantizado. Es la cruz, es la cruz. Recibió al Señor hace muy poco tiempo una señora que me llama la atención porque aun cuando hace poco
que recibió el Evangelio y lo captó bien, comenzó a vivir cantidad de pruebas en su vida. Como se dice habitualmente, se le vino la noche. Pero me voy dando cuenta las preguntas que va haciendo y ella misma va dando las propias respuestas y comenzó a vivir un montón de dificultades, un montón de pruebas. Y me decía, mire, desde que me aferré al Señor, se me complicó en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Pero he descubierto la respuesta a cada una de las cosas que me están ocurriendo y las encuentro en Dios. Dije, caramba, nuevita, ¿qué pasó? Comenzó a vivir el Evangelio a la luz de las Escrituras y sabe que lo que le está pasando y lo que está viviendo encuentra las respuestas en la Biblia, en las Escrituras, en la cruz. Y sabe que aún hay un precio por pagar. Hace poco me comentaban de una persona que estuvo muchos años en luz, predicando el Evangelio de la cruz, de la búsqueda de Dios, del quebrantamiento, del cumplimiento de las Escrituras, de la veracidad de las Escrituras, de la inspiración del Espíritu Santo a quienes escribieron las Escrituras, firme. Y en un momento de su vida dio un vuelco rotundo y dijo, ya no creo en nada de esto. Antes manifestaba y decía, el aborto es un pecado y no avalamos el aborto. Luego avaló el aborto. No avalaba nada de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está esperando el mundo? El mundo está ávido de que las iglesias digan, avalamos el aborto, avalamos la homosexualidad, avalamos el divorcio. Quiero aclarar en cuanto a esto, no soy divorcista. No lo soy. Sin embargo, cuando uno de los dos en el matrimonio decide terminar con el matrimonio, el otro no puede hacer nada más. Pero no soy divorcista. Y me encuentro con casos de personas que avalan hoy el aborto, la elección de la sexualidad. ¿Qué es lo que está esperando el mundo? Que la iglesia se ayorne, que la iglesia cambie, se adapte a la nueva época. Y la iglesia no se tiene que adaptar a la nueva época. La iglesia tiene que predicar el Evangelio. Por eso cuando Pablo dice, si yo predicara un evangelio diferente o viene un ángel y predica un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. No tengamos miedo en predicar el evangelio como hay que predicarlo. Por más que no sea popular, por más que no sea de éxito, no lo es. No lo es. Imagínense, hay que decir en esta época, estamos en contra del aborto. Uy, todo el mundo está, no, pero mirá, los chicos que están y tienen hambre. No, yo sí creo que tiene que haber un mensaje claro y una enseñanza clara a nivel sociedad sobre la sexualidad, por Dios. Tiene que haber enseñanzas claras en cuanto a esto.
La iglesia tiene que enseñar la sexualidad y enseñar determinada cuestión. Es un evangelio diferente lo que Pablo combatía. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, le está diciendo esto. Mirá, tené cuidado de vos. Y Pablo a los Gálatas diciéndoles directamente, miren, si a mí se me sale la cadena, tengan cuidado de mí. Por eso digo, la iglesia muchas veces para querer ganar el populismo o el favor de la gente de afuera, dice, no, vengan, somos bárbaros, aceptamos la homosexualidad, aceptamos el aborto. La Biblia es clara en cuanto a esto y tantos otros temas. Dice Pablo, sea maldito, sea anatema. Claro que no es exitoso, yo lo sé. ¿Qué situación, qué problema tiene la iglesia con la homosexualidad? No puede venir un travesti, si ustedes saben que hemos estado predicando casi 6 años en la zona roja. Han venido travestis y Dios quiera sigan viniendo, pero seguimos predicando un evangelio que transforma las vidas, que cambia las vidas. Lo mismo con la prostitución. Hemos estado predicando en la zona roja por 6 años. ¿Por qué? Para tratar de sacar a gente de toda esta inmundicia, de toda esta basura. ¿Por qué? Porque no es vida. A la luz de las Escrituras, de ninguna manera es vida. Ni es vida ni a la luz de las Escrituras, ni es vida fuera de las Escrituras. Sin embargo, no es que hay un evangelio diferente, lo vamos ayornando, lo vamos adornando, vamos amoldando el evangelio acorde a la necesidad de la gente. Y de acá arriba no podemos decir lo que la gente quiere oír. De acá arriba tenemos que dar la palabra de Dios. No hay otra. Isaías le temblaba todo, pero lo daba. Jeremías terminó dentro de un cepo por dar una palabra de Dios. El rey lo metió en un cepo. Lo pusieron en un lugar espantoso por dar la palabra de Dios. Tenemos que seguir creyendo en un evangelio que transforma, que bendice, que toca, que trastoca. Al trastocar, bendice absolutamente. No hay otra forma. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabe? Haciendo un poquito hincapié en esto, a veces tiene la culpa la gente también. Pero tenemos la culpa también los ministerios, porque ante la demanda de la gente de algo diferente, pues se le da algo diferente. Y es ahí donde no tiene que temblar el pulso. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Yo me pregunto esto muchas veces. A los pastores nos cae esta responsabilidad. ¿Queremos el favor de los hombres o queremos el favor de Dios? ¿Qué es lo que nos hace bien a nosotros? El favor de Dios.
no otra manera, no otra cosa. Es el favor de Dios. ¿Qué busco? ¿La aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Sabe? El siervo de Cristo muchas veces tiene que pagar un precio altísimo. Es altísimo el precio que hay que pagar, muchas veces. Esta semana le puedo asegurar que me bombardearon como hacía tiempo que no me bombardeaban. La cantidad de necesidad. Y ante la necesidad no hay que dar pareceres. Hay que dar palabra de Dios. Siempre. Siempre. Va a escuchar posiblemente la prédica una hermana de algo que le tocó vivir, que fue horrible, fue muy feo. En un lugar donde trabaja, unas personas dos vieron a una persona sin cabeza en el lugar. Me llamó esta hermana considerándome a mí como su pastor, unos hermanos a los que amo con todo mi corazón, y me dice: Abel, necesitamos que vengas a orar a este lugar. Y yo me quedé meditando y dije: no necesitan que yo vaya a orar a ese lugar. Ustedes que están en ese lugar tienen que meter la presencia de Dios. Son ustedes los que tienen que meter la presencia del Señor y comenzar a orar en ese lugar. Y que esas personas se conviertan. Me llama otra persona y me dice: tengo una persona, un conocido, que tenés que hablar con él porque tiene una profunda necesidad. Y yo me quedé pensando, no, voy a hablar con él. Pero ustedes son los que tienen que predicarle el Evangelio tal cual como lo conocen, para que esa vida sea transformada, sea cambiada, sea bendecida. Porque no es el pastor el que va y... No, somos todos como cuerpo de Cristo que donde vamos llevamos el Evangelio, este Evangelio que hemos conocido. Es un Evangelio que lleva luz, que lleva sal, que lleva vida, que lleva transformación. Es un Evangelio que incluye la cruz, que incluye la búsqueda de Dios, que incluye el estudio de la palabra, que habla del culto, que habla de la presencia de Dios, que es este el Evangelio. No hay otro Evangelio. Puede haber otro Evangelio que lo vamos transformando, donde incluye un montón de cosas de las que ustedes saben. Pero yo quiero este Evangelio. Es un Evangelio de vida, es un Evangelio de poder, es un Evangelio de paz, es un Evangelio de amor, es un Evangelio de comprensión, es el Evangelio de la gracia. Yo insisto en que la Iglesia tiene que tener muy clara lo que significa la gracia de Dios. Cuando uno habla de la gracia de Dios, es la inmerecida bondad recibida de parte de Dios de un pueblo que no lo merecía, pero recibimos esa gracia de Dios. Cuando encontramos y comprendemos lo que es la gracia de Dios abarca a toda la gente, predicando el Evangelio que transforma, el Evangelio que bendice. Si alguna vez les predico un Evangelio diferente, sea yo anatema. Y si viniese un ángel y les predicara un Evangelio diferente, que también el ángel sea anatema. No nos olvidemos que el diablo se disfraza de ángel de luz. Esto es lo bíblico.
Y ha pasado. Yo recuerdo hace muchos años en una congregación terminaron poniendo en la plataforma dos ángeles de yeso en una iglesia. 2 ángeles de yeso. Y la gente terminaba adorando esas figuras. ¿Por qué? Porque la gente necesitaba ver algo. Que en definitiva fue lo que le pasó a Aarón cuando el pueblo terminó haciendo el becerro. Le pidieron el becerro y Aarón dijo, bueno, traigan el oro que tienen. Y cuando Moisés descendió del monte Sinaí, le dijo a Aarón, ¿qué hiciste? Y él dijo, no, el pueblo me pidió esto. Trajeron el oro y salió esto, un becerro perfecto. Era lo que el pueblo quería, un becerro. Querían algo nuevo, querían algo diferente. A mí me preocupa cuando uno predica el Evangelio y habla de la cruz y a veces la gente se aburre. Ya está, no, ya lo conozco. Conozcámoslo bien, vivámoslo bien, porque no es algo nuevo, no es algo novedoso. El Evangelio es sencillo. La gente lo recibe, recibe a Cristo, el Señor perdona sus pecados, revoluciona la vida, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Es el Evangelio. No hay que tenerle miedo. No es lo cotidiano, no le tengas miedo. Es algo que revoluciona el Evangelio. Cuando uno quiere meter algo nuevo, pasan las locuras que a veces uno ha visto a lo largo de la vida, en la década del 70, del 80, del 90, cuando uno hablaba de aquel avivamiento de Toronto. En Canadá había lo que algunos llamaban ese avivamiento que lo buscaban. Las iglesias escuchaban lo que pasaba en Canadá y algunos con las manitos así decían, Señor, queremos esto en nuestra iglesia. Ese avivamiento de Toronto, la gente terminaba en 4 patas. Algunos hacían rugidos de león, otros de buey, otros quedaban tirados en el piso y se movían como si fuesen víboras. Y algunos hasta lo manifestaban y decían, queremos este avivamiento en nuestra ciudad. Y viajaban a Toronto, viajes carísimos, para recibir la unción nueva, el aceite nuevo. Pasaron muchas décadas y aquellos líderes después dijeron, nos equivocamos. Nos equivocamos. Esto no fue de Dios. Pero ¿cuánta gente se arrastró? ¿Cuántas congregaciones? ¿Cuánto mal se hizo? Porque a veces es más llamativo, lo espectacular, es lo espectacular. Se le tiene miedo a lo cotidiano, se le tiene miedo a la búsqueda de Dios, se le tiene miedo a que a los chicos se les enseñe el Evangelio, bien, que a los grandes se les enseñe el Evangelio, bien, un Evangelio de búsqueda, de amor, de misericordia, de gracia, de cruz, de culto, de presencia de Dios, de santidad. Se tiene miedo. Se tiene miedo a que las congregaciones queden solas, vacías. En el año 2000 había hecho un viaje por Europa y fui a Inglaterra. Lo he contado esto. Y fui a una iglesia tradicional a verla, a conocerla. En esa iglesia
en el siglo XVII, XVIII, XIX, sobre todo en el XVII y en el XVIII, eran congregaciones que había fuego. ¿Y qué era que había fuego? Que aquellos hombres de Dios predicaban, no necesitaban de amplificación, no necesitaban de baffles, las estructuras de las iglesias estaban preparadas. Ellos se paraban ahí arriba y predicaban el Evangelio y se convertían de a cientos, de a miles. Los bares se cerraban, las cantinas se cerraban, los cabarets se fundían, porque no había ya quien fuese a esos lugares. Predicadores que iban a predicar a esos lugares. Hubo uno que iba a predicar a los cabarets y se sentaban allí y venían las mujeres y lo buscaban, y esos hombres terminaban hablándoles del amor de Dios, de lo que Jesús había hecho en la cruz, de cuánto las amaba. Y las mujeres que ejercían la prostitución terminaban llorando a los pies de Cristo. Los lugares se cerraban. Eso es el Evangelio. En esas mismas iglesias donde había fuego y había miles y se agolpaba la gente para entrar. En el año 2000 encontré a una mujer predicando el Evangelio en ese lugar y otra que lo estaba escuchando. 2 personas, hablando suavecito, bajito. ¿Qué pasó? Alguno podría decir, no hubo búsqueda del Señor, el materialismo. ¿Qué fue lo que pasó? Puede haber miles de causas, pero lo que uno no debe tener nunca miedo es de quedar solo. Lo que uno debe tener miedo es de no predicar el Evangelio correctamente. De eso uno debe tener miedo, no de otra cosa. ¿Necesitamos de este fuego? Sí, necesitamos del fuego del Señor. Necesitamos del Espíritu Santo. Claro que necesitamos de la unción del Señor. Necesitamos que no se duerma la gente. Que haya una búsqueda. Que haya fuego. Necesitamos de este fuego. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Claro que la necesitamos, porque hay. Pero la llenura del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo no nos va a llevar a predicar un evangelio diferente, ni luces que se prendan y se apaguen, ni máquinas de humo, ni nada por el estilo, porque no es eso el evangelio, se va ayornando de esta manera. ¿Cómo serán las iglesias dentro de 30 años, 40 años, seguramente 50 años? Yo ya no viviré. ¿Cómo serán? ¿Cómo me encantaría ver si es que el Señor no vino antes? ¿Cómo serán? Pero yo cierro los ojos y me las imagino, hermano. El que predique un evangelio acorde a la luz de las Escrituras no cambiará mucho. El que vaya ayornándolo, esperen lo peor. Ya les digo a Danilo, a Gianluca, a los más chiquititos, a Julie, les digo a Daniel, a tu hijo Daniel, ¿qué evangelio será el que vivirán ellos? Sofía, ¿qué evangelio va a ser el que vivirá Sofía? Si es un evangelio que lo quieren ayornar con tonterías, será un evangelio que no se hablará del Espíritu Santo. La cruz no, es de otra época. Un evangelio a la luz de las Escrituras, todo esto lo va a tener que tener presente. A mí me tocó vivir algo muy de cerca, con alguien muy amado. Si esa persona puede tener un cambio radical en su vida, es muy fuerte porque el concepto bíblico
es muy fuerte que dio el apóstol Pablo. Es muy fuerte. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Y todo lo que te toque vivir en la vida, relacionalo con la cruz de Cristo. Siempre, siempre. La Biblia habla del padecimiento. La Biblia habla de la búsqueda de Dios. La Biblia habla y es muy clara. Cuando Romanos dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, espada, persecución. Es clara. Hermano, nada nos separará del amor de Dios. Él nos ama por sobre todas las cosas. Tratemos de corresponderle de la misma manera, porque Él nos ama mucho. Amén. Amén. Él nos ama. Y termino con esta parte final. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Eso habla de los pastores, pero también habla de ustedes. Traten de que no les aburra el Evangelio. Que te siga produciendo pasión. Porque el Evangelio transforma. Amén. Que Dios te bendiga muchísimo y aferrémonos a la cruz de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.